Hola, bienvenidos a nuestro canal Inagrofar TV. Soy Charlie Farfán López, ingeniero agrónomo, zootecnista con maestría en producción animal y consultor técnico de la empresa. En esta oportunidad, en la sección avicultura y porcicultura, vamos con un nuevo tema y en este caso tiene que ver con la formulación de alimentos balanceados, con la elaboración de alimentos balanceados, pero específicamente vamos a hablar de 4 materias primas de aporte proteico para la formulación de alimentos balanceados, en este caso específicamente para aves y cerdos. Entonces, para entrar ya en tema, hay que tomar en cuenta que la alimentación en la industria o en la producción de cerdos o de pollos engordes o con gallinas ponedoras para producir huevos, la alimentación representa entre un 65 a 85% de los costos de producción. Esto es muy variable de acuerdo a dónde se ubique la granja, en qué país o en qué zona de ese país, el nivel de producción o mejor dicho el tamaño de la producción, si produce su alimento balanceado o compra el alimento balanceado a una fábrica o una empresa especializada en tal fin. Pero lo que sí es bien importante es que ese alimento balanceado que va a estar destinado a estos animales o para esta producción debe ser de excelente calidad nutricional, que garantice que estos animales consuman todos los nutrientes que requieren. Por lo tanto, es bien importante utilizar materias primas de excelente calidad física, química y sanitaria. Por lo tanto, se necesita trabajar con una máxima eficiencia en función a la alimentación. En base a esto, vamos a ver este gráfico donde se compara o se comparte lo que son las proporciones ordinarias aproximadas de tipos de materias primas en los alimentos para aves y cerdos, donde tenemos que entre un 40-50% es origen de cereales, tenemos de 1 a 5% premezclas, aditivos y otros ingredientes, las grasas o aceites que van de 4 a 6%, subproductos de origen vegetal de 2 a 15%, subproductos de origen animal de 1 a 10% y proteína de vegetal o materias primas de origen vegetal que aporten proteína de 20 a 30%. O sea, básicamente tenemos que de la proteína vegetal y también existen lo que son las proteínas de origen animal, es de lo que vamos a conversar hoy. Es bien importante que ese alimento balanceado, como hemos estructurado anteriormente, o que utilizas en tu granja o que fabricas en tu unidad de producción, tenga la capacidad de aportar todos los nutrientes que necesitan los animales en esa granja, tanto para mantenerse, para crecer y para reproducirse. Importante que todo esto va en función a mantener una producción en ese sistema, ya sea con pollo de engordes, gallinas ponedoras o cerdos. Sería importante que este alimento aporte agua, carbohidratos, proteína, lípidos, minerales y vitaminas, donde hoy nos vamos a enfocar en esas materias primas que van a aportar este nutriente importante, que son las proteínas, que básicamente nos interesan más que todo el aminoácido, porque toda proteína entra en el metabolismo de los animales y realmente ellos van a utilizar son los aminoácidos. Por otra parte, tenemos que estos nutrientes se clasifican también según la funcionalidad que tiene dentro del cuerpo del animal. Entonces, un animal puede necesitar nutrientes desde el punto de vista energético o plásticos y energéticos, plásticos y bioreguladores En este punto de vista, las proteínas dan este carácter de ser plásticos y energéticos. Cuando hablamos de plásticos, hacemos referencia al crecimiento, aumentar el tamaño del tejido. Por ello es que se le da ese tipo de funcionalidad. Y energético porque, aunque las materias primas, desde este punto de vista proteica, no tengan, digamos, desde el punto de vista nutricional, su principal función o enfoque dentro del alimento balanceado no sea la energía, pero sí tienen capacidad por medio del metabolismo que aplica al animal de obtener también energía para su mantenimiento y cumplimiento de las funciones en la unidad de producción. Ahora, hay que hacer una pregunta bien importante. ¿Cómo fundamentar la selección de una materia prima de aporte proteico? Y aquí te ayudamos a responder. Primero, la calidad química es bien importante. Cuando hablamos de calidad química, tiene que ver con ese aporte nutricional o la composición nutricional de esa materia prima.
donde en este caso nos vamos a enfocar en lo que es proteína, pero también hay que conocer lo que es el porcentaje de fibra, energía, en este caso de energía metabolizable, el perfil de aminoácidos, perfil de macrominerales, como en este caso calcio y fósforo, o microminerales, y también el caso de la perfil de grasa que va a aportar esa materia prima o que puede contener esa materia prima. Esto aplicado a cualquier materia prima que se pueda utilizar en la elaboración de un alimento balanceado. Ahora, dentro de ese perfil de nutrientes o calidad química que tiene esta materia prima, también es bien importante el perfil de aminoácidos, que ahí es donde nos enfocamos en esas materias primas de aporte proteico, donde podemos utilizar soya, frijol chino, harina de carne, varias materias primas que vamos a ver a continuación. También es bien importante la disponibilidad de esas materias primas, porque puede ser que esas materias primas tengan un excelente aporte químico, así también es importante lo que es la calidad sanitaria de las materias primas a la hora de tomar esa decisión de qué materia prima utilizar. Sin embargo, si esta materia prima tiene una buena calidad química, sanitaria y física, y un buen perfil de aminoácidos, pero no hay la disponibilidad suficiente, entonces es una materia prima que tenemos que saber cómo evaluar o cómo tomar su inclusión en un alimento balanceado. Porque es una materia prima que en este momento tenemos disponibles, pero en el próximo mes no hay disponibilidad, entonces no es una materia prima de uso convencional o de uso tradicional, porque siempre debe existir disponibilidad de esa materia prima. Otro punto importante es el precio. El precio en que va a tener esa materia prima, el costo de compra o el costo de producción. Es importante conocerlo y tenerlo en cuenta a la hora de incluirla, porque eso es comparativo dentro de lo que es el programa de formulación. Ahora, otro punto bien importante a la hora de comparar una materia prima, aquí coloco un ejemplo, hay muchos casos que se buscan materias primas alternativas, sobre todo el caso de la soya, que por ser una materia prima principalmente que obtenemos en Venezuela y diferentes países de Latinoamérica a partir de la importación, porque en ciertos países, no en todos los países se producen soya, o se producen pero no en la cantidad suficiente que demanda la industria de alimentos balanceados. Y por lo tanto muchos productores o personas buscan alternativas para sustituir la soya dentro de un alimento balanceado. Y aquí dejo un ejemplo de una alternativa que muchas personas han aplicado, la han investigado, lo que es la moringa. ¿Pero qué sucede con la moringa? Uno, la disponibilidad de esa materia prima. Segundo, es bien importante, es la calidad nutricional. En este caso, hay que considerar y conocer que la moringa, y así como otras fuentes proteicas de origen forrajero, tienen un alto contenido de proteína ligado a la fibra. Por lo tanto, en especies como las gallinas ponedoras, los pollos de engorde, su utilización no va a ser muy eficiente, ya que el porcentaje de digestibilidad de esta materia prima no es muy alta, no es muy eficiente para este tipo de animales. En caso del cerdo, pudiera tener un poco de mejor respuesta, sin embargo no es muy eficiente en el metabolismo del animal, que se podría considerar más como una materia prima de aporte de fibra que una materia prima de aporte proteico. Entonces es bien importante que conozcas muy bien esas materias primas que vas a utilizar para aportar proteína en tu alimento balanceado. Y por ello hoy te vamos a compartir 4 materias primas, 2 de origen animal y 2 de origen vegetal que puedes utilizar en la elaboración de tu alimento balanceado. Por ejemplo, materias primas de aporte proteico de origen vegetal tenemos la harina de soya, soya integral, conocida también como la soya full fat, el gluten de maíz, frijol chino. De origen vegetal tenemos harina de pescado, harina de carne y hueso, harina de sangre y harina de plumas hidrolizadas. Hay muchas materias primas que se pueden conseguir. De esto nosotros hablamos más en nuestro curso sobre fundamentos para la formulación de alimentos balanceados para animales, pero aquí te compartimos esta lista de las más utilizadas, las que son básicas de aporte proteico. Ahora vamos a comenzar con esas 4 materias primas y en primer lugar tenemos la harina de torta de soya. Esta materia prima es el producto residual del tostado, molienda, resultante de un procesamiento industrial del grano de soya previamente acondicionado, tratado, donde ya le quitan parte de lo que es la fibra, llamamos la cascarilla, y esto con la finalidad de extraer la mayor cantidad de aceite, sea por medio del uso de químicos o solventes o mediante la extracción mecánica.
Entonces, este excedente que queda dentro de este proceso, de estas industrias que se dedican a la obtención del aceite de origen de la soya, queda el residuo que es la harina de torta de soya, que tiene un excelente perfil proteico o un nivel proteico que es muy variable. Esto puede ir de 42 a 47, inclusive han llegado casos de 48% de proteína. Y es uno de los problemas que tiene esta materia prima, que es la variabilidad. Entonces, bien importante que esa proteína bruta o proteína cruda, como es conocida, tiene una alta digestibilidad, tiene un excelente perfil de aminoácidos, sobre todo de aminoácidos esenciales. Por ello es la materia prima de aporte proteico de origen vegetal más utilizada en la industria de alimentos balanceados para aves y cerdos. Entonces, ¿qué tenemos también en este caso? Que como problemas tenemos que existen metabolitos secundarios en el frijol como tal de soya. Por lo tanto, estos metabolitos aún se mantienen en ciertos niveles de acuerdo al procesamiento que tiene esta harina de torta de soya. Pueden tener ciertos niveles de esos metabolitos que son niveles de trixinas, ureasa, lectinas, saponinas y otros más. Hablamos este caso por ser lo más básico y podría decir que más impactante. Sin embargo, es bien importante conocer este tipo de metabolitos en estas materias primas, porque se deben aplicar análisis específicos a las materias primas que se reciben en la planta de alimento o en el mercado, para conocer efectivamente cómo se va a incluir o en qué nivel de inclusión se van a establecer esta materia prima dentro de un alimento balanceado. Otra parte o otro punto que lo hace como problemática esta materia prima es el procesamiento, que en eso va relacionado con la variabilidad. Y ahora, ¿qué tenemos en función de ese procesamiento? Tenemos casos, como vemos en estas imágenes, de 4 tipos de soya o de harina de soya, donde tenemos la harina de soya normal, que es con la que tenemos en esta imagen. Luego tenemos una harina de soya cruda, que esto no ha sido bien procesada en la aplicación de ese solvente para obtener el aceite. Tenemos una harina de soya quemada, que vemos aquí, y la muy conocida harina de soya arcoíris, que es una mezcla de estas harinas, tanto la soya cruda y quemada, con la finalidad de buscar una mayor utilización dentro de la elaboración de un alimento balanceado. ¿Cómo podemos conocer si está quemada o está cruda, aparte de la coloración, de la evaluación física que podemos aplicar a esta materia prima? Es bien importante la aplicación de la prueba de solubilidad en KOH. Una soya en estado normal o calidad normal, de la solubilidad de KOH se debe ubicar entre 75 a 85%. Si el valor de KOH está por encima del 85%, hace relación con una harina de soya cruda, y si está por debajo del 75%, hace relación con una harina de soya quemada. Eso es bien importante conocerlo, porque si esta harina de soya está quemada o está cruda o es arcoíris, el aprovechamiento o la digestibilidad por parte del animal va a ser baja. La cantidad de aminoácidos que debe aportar esta materia prima va a ser totalmente baja, y eso va a afectar la producción en cuanto a un consumo y una alta conversión de alimentos, que a la larga eso tiene que ver baja ganancia de peso y por lo tanto va a afectar el sistema de producción. Ahora tenemos como materia prima de aporte proteico de origen vegetal el frijol chino, que en Venezuela ha tomado de hace unos 4 o 5 años para acá mucha utilidad. Es originada por medio de lo que es la agroindustria, específicamente del mercado o las empresas que producen o cultivan este tipo de rubro para destinar al consumo humano. ¿Y qué sucede? Al aplicar control de calidad en esas materias primas que son destinadas para el consumo humano, hay un descarte de materias primas, o en este caso del frijol chino, y ese descarte del frijol chino que no está apto para comercializar para el consumo humano es destinado para la producción animal. Hay características muy interesantes desde el punto de vista nutricional, como tenemos la proteína que va de 19 a 23%, no es tan alta como la soya, pero puede permitir incluir un porcentaje de soya dentro de frijol chino en la dieta, y por lo tanto se baja la inclusión de soya, que ayuda a bajar los costos de la producción o a manejar de una forma más prolongada el inventario de harina de soya o soya que
esté presente en esa planta de producción de alimentos balanceados. El contenido de grasas es bajo, ceniza vemos nivel del 17%, esto tiene que ver con el contenido de minerales, la fibra de 4%, y así tenemos el perfil de aminoácidos que va de 7.9% específicamente en lisina, considerablemente un nivel relativamente aceptable de metionina y treonina. Sin embargo, esto va a depender mucho de la digestibilidad de esta materia prima. Bien importante los problemas que podemos tener en función de esta materia prima, el frijol chino, principalmente los metabolitos secundarios, que es una materia prima que se conoce que tiene bajos niveles de metabolitos, sin embargo hay que considerarlo. Por ello es bien importante manejar muy bien la inclusión, en casos que van de 5%, se puede incluir 5% en niveles en dietas para pollos engordes, igualmente para hacerlo en fase de inicio, sin tratamiento. Sin embargo, si vamos a aumentar ese 5%, hay que aplicar tratamiento térmico porque los metabolitos secundarios presentes en las leguminosas son sensibles al calor. Y a ellos tenemos también la variabilidad que dependiendo de la calidad de lo que se recibe y la disponibilidad que también es muy importante. Por otra parte, vemos aquí entonces una tabla de recomendada de lo que es el porcentaje de inclusión para que lo tomes en cuenta y lo puedes aplicar en tu formulación de alimentos balanceados. Por otra parte tenemos lo que es una materia prima de origen animal para aporte proteico. Específicamente comenzamos con lo que es la harina de pescado. La harina de pescado es un producto originado de la molturación y desecación o cocción de pescados enteros o partes de ellos o residuos de la industria de procesamiento de pescado. Por ejemplo, las empresas que enlatan o fabrican lo que es la sardina o van a enlatar, eso también ese descarte, control de calidad que aplican, ese excedente puede ir destinado a este tipo de mercado, empresas especializadas en este mundo que se encargan de recolectar estas materias primas o estos residuos o estos excedentes de esta industria pesquera y lo utilizan o lo adaptan para ser utilizado en la industria de alimentos balanceados. ¿Qué es bien importante en esta materia prima, en la harina de pescado? Es que existe una alta variabilidad de su aporte. Podemos conseguir harina de pescado que aportan 54, 52%, hasta 60% de proteína, porque esto depende mucho de la empresa que elabora o se encarga de homogenizar esta harina de pescado. Eso es bien importante, porque por ello se toma en cuenta lo que es la variabilidad. Y también que existe una alta variabilidad dependiendo de la materia prima que utilice, qué tipo de pescado se está utilizando, si son pescados de carne roja, de carne blanca, hay una variación en ese contenido de proteína y de diferentes nutrientes que pueden aportar, así como minerales, caso de fósforo, aminoácidos esenciales. Bien importante que esta materia prima tiene un excelente perfil de aminoácidos esenciales, sobre todo lo que es la lisina es bien importante en este tipo de materia prima. Por otra parte, esa variabilidad que existe se debe también al procesamiento de cómo es el tipo de cocción, los niveles de calor, porque de acuerdo al nivel de cocción, el tiempo y temperatura, van a tener una menor o mayor calidad y disponibilidad de los aminoácidos esenciales. La calidad sanitaria es bien importante de la calidad sanitaria porque esto sobre todo es un punto clave a la hora de decidir en qué porcentaje incluir esta materia prima. Normalmente se incluye entre un 2 a 5% en las dietas, casos extremos de un 10%, pero hay que cuidar muy bien esa calidad sanitaria, hay que estar seguro de esa calidad sanitaria y también de en qué fase de la producción se va a utilizar. Normalmente se busca utilizar en las primeras fases de la producción. Caso de pollos engorde en dietas para el preinicio o inicio, cerdos en preinicio e inicio, inclusive hasta la fase de crecimiento. Otro detalle como problema es el ranciamiento debido al nivel de grasa que puede tener esta materia prima. Y otro punto bien importante a la hora de incluir o tomar en cuenta lo que es el porcentaje de inclusión en una dieta es el cambio de sabor que puede generar en el huevo o en la canal, específicamente el caso de los pollos engorde o también el caso de los cerdos. Es bien importante esto en tomarlo en cuenta en función a la harina de pescado. Por otra parte, tenemos lo que es la harina de carne y hueso, familiar, la que vimos anteriormente, de origen animal,
es un producto originado principalmente de las plantas de beneficio y despostes de especies rumiantes, principalmente vacunos, vacas, toros, búfalos, donde esas empresas o esas plantas de beneficio hay desposte o hay cortes específicos que no son aceptables. Y luego de ese procesamiento, de esa recolección de ese tipo de carnes o parte de cortes donde van carnes y huesos, se procede a hacer secados por cocción y tratados homogenizados para fabricar esa harina de carne y hueso. Muy similar al caso de la harina de pescado, tenemos que existe una alta variabilidad. Aquí tenemos un ejemplo en este cuadro donde va la proteína o nivel de proteína va de 42 a 54%, con un promedio de 49, pero una desviación de 3.92%. Y así también tenemos lo que es la cantidad de grasa, que en promedio tenemos un 10%, la fibra 3.7%, ceniza 32%, calcio 11%, esto bien variable también dependiendo si esa harina tiene mucha cantidad de hueso o mucha cantidad de carne. Eso es lo que hace también variable este tipo de ingrediente a utilizar. Bien importante entonces retomar y recordar lo que es esa variabilidad. El procesamiento también va a afectar lo que es el nivel de aminoácidos, nivel de proteína, sobre todo la digestibilidad que va a tener esa proteína. Igualmente la calidad sanitaria es bien importante, cómo se almacena esa materia prima, cómo es el manejo que le da esa empresa que fabrica esta materia prima, e igualmente el enraizamiento que tiene que ver con el nivel de grasa que va a tener esa esa materia prima, va a tener un efecto a medida que pasa el tiempo. Que es bien importante considerarlo porque si este nivel de enraizamiento es muy alto en esa materia prima, entonces hay que buscar trabajar, adecuar el nivel de inclusión, sobre todo en las fases iniciales. Ejemplo, fase inicial, como ya nombré anteriormente, pollos fase preinicio o inicio, cerdos fase preinicio o inicio. Entonces hay que buscar muy bien cómo va a ser ese nivel de inclusión. Entonces es bien importante que las materias primas que vas a utilizar para aportar proteína deben garantizar bien ese aporte proteico, tomando en cuenta que debes conocer la calidad de esas proteínas o esas materias primas que vas a buscar utilizar en ese alimento balanceado. Debes conocer muy bien la calidad nutricional, física, sanitaria para lograr obtener un producto de excelente calidad, tomando en cuenta que aparte de estas materias primas podemos utilizar aminoácidos para llegar a lo que es la mayor eficiencia de uso de ese alimento balanceado. Pero es bien importante siempre garantizar lo que es la calidad. Tomar en cuenta que las proteínas de origen animal tienen mayor valor biológico que las materias primas de origen vegetal, por lo tanto es bien importante incluir o utilizar esas materias primas de origen animal como aporte proteico para disminuir la cantidad de soya que se puede utilizar en una dieta y así hacer un alimento balanceado de excelente calidad. Ahora, bien importante, te dejo esta pregunta: ¿conoces otra materia prima de aporte proteico? Si la conoces, comparte tu opinión en los comentarios y nosotros estaremos leyendo y respondiéndote directamente en el chat o en los comentarios de esta publicación. Somos Soluciones Agropecuarias Inagrofar. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de las notificaciones, dale me gusta a este video, apóyanos, ayúdanos para seguir compartiendo contenido que te sirve para mejorar, para optimizar tu producción. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como @inagrofar. También te puedes unir a nuestro grupo Inagrofar Informa en Telegram. También te compartimos nuestro correo electrónico inagrofar@gmail.com. Estamos compartiendo esta información desde Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Asesoramos y capacitamos para optimizar tu producción.